es Cristian Román Palacios. Yo voy a hablar un poquito de qué hacen los biólogos. Es como una charla bastante informal. Si pueden hablar, sí, escribir en el chat, cualquier cosa. Soy feliz de interactuar con ustedes. Al final están mis datos. Si en algún momento quieren escribirme un correo o escribirme por Twitter, cualquier cosa, siempre estoy pendiente de eso. Entonces, bueno, voy a dejar como, esto es básicamente lo que quiero hablar hoy. Entonces voy a dar como una perspectiva muy personal antes de la biología, antes de llegar a empezar a estudiar biología, los inicios de mi carrera como biólogo, de qué se encarga la biología, que es algo muy cortico y va combinado con qué hacemos en realidad en biología, que es muy variable y que realmente no voy a enfatizar mucho en eso. Después el posgrado, algo general, cómo llego a empezar un posgrado en Estados Unidos. Después un poquito de mi investigación, no voy a hablar todo de mi investigación, solo voy a dar como un par de ejemplos muy generales de lo que yo hago y es como más dinámico. Y ya, unas conclusiones muy generales, cosas que como que podrían servirle a ustedes en algún momento. Si me escriben al chat, pues por favor alguien avíseme que no puedo ver el chat porque está la pantalla completa acá. Fresco, yo voy a estar pendiente del chat y te haré las interrupciones pertinentes. Perfecto, gracias. Y si quieren activar el micrófono, pueden hacerlo en cualquier momento. Gracias, Francisco, también. Bueno, lo primero es, ¿de cuántas formas se llega a la biología? Entonces, es una de las preguntas que pues, he estado pensando desde hace rato porque tengo amigos que hacen biología, pero tienen muchísimas historias diferentes. En su niñez hacían cosas totalmente distintas, su juventud fue totalmente distinta a la mía, tienen intereses particulares distintos. Pero en general, como que hay dos cosas que saltan a la vista. La naturaleza nos rodea, entonces mucha gente simplemente está en sus pueblos y ve que hay pues muchos aspectos de la naturaleza que no conocen, que es uno de los motivos por los cuales la gente entra a biología, para entender lo que nos rodea, de alguna forma, pues, en términos específicos, la naturaleza. Y después mucha curiosidad. En general son esas dos cosas las que mucha gente, muchos biólogos tienen en común. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que hacen que una persona decida ser biólogo o bióloga? ¿Qué creen ustedes? Lo apasionado que sea por los animales. El amor por los seres vivos. El amor por los seres vivos, la Gustarle pasión. los animales. Ajá. Todas las plantas, Ajá. los vegetales, animales y el ser humano. El amor por la naturaleza, Exacto. ¿no? Sí. El amor por la naturaleza, toda esa pasión que la gente tiene por entender lo que hay alrededor, por cuidar lo que tiene cerca, por saber qué más hay. Todo eso puede llevar a uno a la biología. Pero realmente no voy a hablar pues en términos muy generales, voy a hablar principalmente sobre mí, qué me llevó a estudiar biología, pero voy a empezar un poco sobre mi historia. Entonces, primero les cuento de dónde vengo. Yo soy este de acá, este niño que está con la camisetica de Tarzán. Pues yo nací en Armenia, Quindío, a mediados de los 90, 94. Yo pasé, digamos, mis primeros años entre Armenia y Circasia. Circasia es un pueblito al norte de Armenia, entonces yo nací en Armenia, viví gran parte de mi niñez, de mi infancia en Circasia. Entonces siempre tuve como acceso al lote, como estaba el lote, y siempre estábamos por allá haciendo cosas, el plátano, los cultivos, maíz, bueno, entonces siempre teníamos algo que hacer y estaba siempre en contacto con la naturaleza, la tierra, siempre estuve allá. Y con mi familia cercana, durante mi infancia pasamos bastante tiempo viajando por diferentes sitios en Colombia. Entonces, mi papá es biólogo, eso lo quiero decir desde el principio. Al final tengo una diapositiva sobre por qué, a pesar de que mi papá es biólogo, yo no soy biólogo. Pero de todas formas, eso es importante para mí. Entonces, hace parte de alguna forma de por qué yo escogí ser biólogo. Entonces, con mi familia cercana pasamos por bastantes sitios. Aquí les muestro 2 fotos. Bueno, 3 fotos. Estuvimos en el Chocó del 97, en Nariño del 98 y en Panamá mientras mi papá seguía estudiando en el 2000. Entonces, pues, la biología siempre ha estado cerca de mí. Yo tengo un hermano gemelo. Ese es mi hermano gemelo, ese es Carlos. Por allá va a aparecer después. Pero éramos siempre los 4 de lado a lado. Esto era a finales de los 90. Violencia descontrolada por toda Colombia y éramos los 4 viajando a pues, diferentes sitios colectando peces
y listo, recorrimos una parte, aquí solo está una muestra de algunos sitios que tenía en la cabeza cuando estaba viendo la diapositiva, y era como sitios alejados donde los investigadores en general, gente que ha venido a Colombia, que ha estado en Colombia estudiando, nunca había ido por aspectos de la violencia. Entonces estuvimos allá colectando peces y fue, digamos, algo que, aunque yo estaba pequeño, aunque mi hermano estaba pequeño, pues lo recordamos de todas formas. Siempre estaba como un aspecto importante de nuestra vida. Entonces, eso era lo que les quería contar sobre mí. Yo soy digamos, de una ciudad, viví en un pueblito y recorrí Colombia, o una parte de Colombia, diferentes pueblitos cuando estaba pequeño. Antes de la universidad, van a haber unos detalles aquí pequeñitos que tienen que ver con algún aspecto determinante. Entonces, yo estudié en un colegio en Armenia, es este colegio de acá, que es bastante grande. Es un colegio religioso. Estudié en realidad, en al menos 6 colegios, mi primario y bachillerato, en diferentes sitios, en Armenia, Cali, Panamá en general. Pues mi vida en el colegio era básicamente diversión, pues mucho deporte. Yo me dedicaba a jugar fútbol, baloncesto, a nadar, y nunca me distinguí por aspectos académicos. A pesar de estar donde estoy ahorita, yo nunca estuve interesado, al menos en el colegio, en hacer academia, y nunca como que vi la academia como un quehacer, realmente. Yo siempre estudié con mi hermano, y mi hermano siempre fue, aquí lo pongo como un nerd, pero mi hermano siempre fue muy inteligente, siempre estuve como opacado académicamente por mi hermano, porque mi hermano es muy, muy, muy juicioso. Pero sí, yo nunca me vi como haciendo algo académico a largo plazo, tener como mi vida basada en la academia. Aquí también tuve algunos choques bastante fuertes, entonces tuve dudas con la matemática. La matemática me costó bastante. Yo reprobé un par de cursos en octavo y noveno, álgebra, y después hubo como una negociación ahí que me dejaban pasar los 2 cursos y pasaba el curso de 10º grado, o si no me devolvían 2 cursos. Bueno, básicamente 3 cursos, octavo, noveno y 10º, y al final pasé trigonometría a sufrir, que era el curso de 10º grado, y listo. Y empezó como mi odio y mi dolor con las matemáticas, que después pasó bueno, pasó a otro aspecto diferente, que más tarde les cuento. Ahorita que hago investigación, se siente distinto ver toda esta frustración que tenía hasta ese momento. Y yo me acordaba mucho que mi mamá pues, se sentaba conmigo a que yo intentara aprenderme las tablas de multiplicar, en algún punto cuando estaba en sexto, séptimo, y después llegó álgebra, yo ya no podía con eso porque ya la frustración era muy grande. Y, y sí, eso definió algunos aspectos muy importantes sobre mi vida acá. Um, ¿Han tenido ustedes algunos problemas similares en la escuela, como vos, materias que realmente no han podido pasar porque, sí, porque es imposible para ustedes, no sé, concentrarse en eso, o lo ven muy distinto? ¿Qué, qué dicen ustedes? ¿Han tenido algo similar? No tienen que decirlo, tranquilo, si no quieren hablar de eso está bien. Solo les quería contar que a pesar de yo estar acá, yo también he tenido bastantes problemas académicos. Las matemáticas fueron algo que me hicieron dudar algún punto de seguir adelante este camino. Bueno, Ah, Cristian, perdón, te interrumpo. Dicen por acá, sí, 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 matemáticas, sí, sí, sí. Inglés, sí, matemáticas, no me gusta esa materia, claro que yes, el bilingüismo ante todo. Ajá. Sí, pues bueno, yo hablar de mi experiencia personal, yo era inglés, dicen por ahí, yo era, ¿cómo se dice? Como muy ñoño en el colegio, nunca me fue mal en una materia, pero me iba muy mal en manualidades y en educación física. Eran con las cosas Ya, que me costaban, pero las manualidades lo más era difícil. terrible. Y luego es chistoso porque yo era como muy bueno en el colegio y luego en la universidad, los primeros 6 semestres, cada semestre Ujú. perdí una materia. Ya. Eh, Esas cosas pasan. ¿Para qué dicen también religión? Wow. Bueno, cada uno. Ajá, lo escucho, perdón. Ahí interrumpí. No, que por acá veo en los comentarios hay un posible futuro colega tuyo, dice Kevin. Ajá. Por mi parte soy una persona apasionadamente apasionado y asombrado por los animales, incluso me gusta molestar con animales, plantas, todo lo que tenga que ver con los seres vivos.
Así que vemos que por aquí tenemos a alguien que esta charla le está interesando bastante. Ah, qué chévere, qué bien. Ahorita hablo un poquito más de biología, pero por el momento pues, estoy intentando que entiendan que llegar a este punto, al menos a ser un académico, al menos en otra parte del mundo, no quiere decir que uno siempre haya tenido como fortalezas en todos los sentidos. Entonces, este he sido yo. Yo he tenido como también problemas académicos en matemáticas, fue un problema bastante fuerte que me cambió un poco. Ajá, lo escucho, perdón. Sí, solo un comentario también para la audiencia y con el permiso de Cristian. Estamos viendo como ese interés de ustedes también en la biología. Entonces, Cristian al final va a dar su información de contacto, contáctenlo. De verdad, es parte de lo que nosotros queremos hacer y estamos teniendo una reunión hace un par de días con Cristian y Angélica. Y la idea es que estas charlas les sirvan a ustedes también para verse en su carrera profesional hacia adelante, y tener contactos es muy, muy valioso para que hagan todas las preguntas adicionales del caso. A mí me hubiera parecido muy chévere que alguien nos hubiera salido así apasionadamente apasionado por la química o la ingeniería química, pero bueno, nos está saliendo por el lado de la biología. Bueno, voy a seguir entonces. Entonces, bueno, en algún momento terminé el colegio y no tenía realmente idea sobre qué hacer, que es la situación que muchos de ustedes están experimentando ahorita. Entonces, yo veía que mis amigos tenían cosas definidas de ingeniería, derecho y medicina, que son carreras como muy clásicas. Mi hermano quería estudiar ingeniería de sistemas. Él sí era ingeniero de sistemas, solo lo veía desde hace rato en su computador y programando y haciendo unas cosas increíbles desde antes de empezar su carrera. Entonces él ya sabía qué quería hacer. Y mi papá es biólogo, desde hace rato ejerce su profesión, y mi mamá es licenciada en educación preescolar. Ella tomó su pregrado cuando estaba como a sus 40 años y lo ejerce y es impresionante. Y entonces para mí era como las referencias. Yo tenía a mi mamá licenciada y mi papá biólogo, a mi hermano ingeniero y un poco de ingenieros estudiantes potenciales de derecho y medicina pues a mi alrededor. Y yo he estado dando entre ingeniería mecatrónica, electrónica y biología. Dejo la pregunta acá, estaba perdido, sí, no, como más bien para ustedes. Yo no creo que yo estuviese perdido. Esto era algo que algunos aspectos de esos me interesaban. Siempre estuve jugando con circuitos y motores y así. Me encantaba mucho mecatrónica y electrónica, y biología pues siempre estuvo ahí. En un momento como que me perdí y no estuve cercano a la biología por otros aspectos personales, pero siempre estuvo por allí biología. Entonces, yo apliqué a esas universidades, la del Valle, Nacional, del Quindío y Antioquia. No pasé y fue bastante frustrante personalmente a la Nacional y la de Antioquia. Un rechazo que en algún sentido como que me dolió, pero listo. Entonces quedé entre Universidad del Valle y la de Antioquia. Y el Quindío. Entonces, en mi Quindío pasaba biología electrónica y Univalle quedaba en biología. Entonces ahí ya ven que hay como algo común. Tenía biología en ambos sitios, entonces esa era como la opción común. Pero aquí venía el otro aspecto, que era fobia por las matemáticas. En ese tiempo yo sentía que no iba a poder con las matemáticas de electrónica, que al final entendí que me equivocaba, porque era simplemente frustración desde el colegio, de simplemente creer que no podía, y pues yo estaba en otro mundo, estaba pensando que quería seguir jugando y bueno, otras cosas. Y bueno, otros aspectos, yo quería salir de Armenia, que para mí creo que era bastante importante. Me encantaba estar con mi familia, pero también salir para mí era pues nuevo. Yo quería salir de mi ciudad. Yo quería vivir con mi hermano, que me encantaba interactuar con él. Quería vivir nuevas experiencias. Salir de la casa implica exponerse de muchas formas al mundo, de formas que pueden ser hostiles o formas que pueden ser muy benévolas o neutras, pero de todas formas es exponerse al mundo. Y bueno, escogí biología en Univalle. Entonces me fui, y aquí dejo Grupo Niche porque es donde encontré básicamente la salsa y una cantidad de cosas que me encantan. Entonces nos fuimos para Cali con mi hermano. Entonces, aquí ya les cuento, estoy ya en el programa de biología de Univalle.
y solo les voy a decir unas cosas corticas. Entonces, aquí yo pensé que no iba a toparme con matemáticas de nuevo, porque pues es biología. Aquí, si ven la mosquita al fondo, tiene eh, como la expresión de enojo, sí, como de, oh, oh, esto no lo esperaba otra vez. Pero bueno, tenía que ver 2 cursos de matemáticas después. Eran mucho más avanzados que los que cogí en el colegio. Aquí vuelvo entonces con mis vidas matemáticas. Yo pensé que me iba a ir otra vez mal y que no iba a poder hacer esto. Bueno, Pero entonces yo, ajá, lo escucho. Cristian, te interrumpo un momento. Justo que estamos en la transición a que comienzas la universidad, preguntan acá en el chat Ajá. cómo le fue en el ICFES. Oh, pues me fue bien, me fue suficientemente bien para pasar, pero es que ya no me sé las escalas del ICFES. ¿Cuáles son las escalas? Yo saqué como 70 y algo en el ICFES. No sé, es, Yo siento que eso cambia cada año. sí es el problema. ¿Cambió? Sí, si sigue lo mismo, yo saqué 70, creo que 70 rayados, algo así. Que era suficiente para pasar a... Ajá. No, digo que una suerte para los que queremos estudiar biología, química, ese tipo de carreras. Ok, listo. Entonces, cuando llegué, al parecer había un cursito de precálculo. Mi hermano tenía que tomarlo porque él iba a estudiar ingeniería de sistemas. Yo no tenía nada que hacer en Cali porque nos habíamos ido rápido. Entonces, pues me fui a tomar el cursito con él. Y al cursito descubrí que, pues, pasé normal. Eran cursos avanzados de precálculo como para que empezaran los ingenieros desde allí. Y pues ver a mi hermano haciendo matemáticas y estar ahí cerca de él y salir de alguna forma de mi colegio y estar expuesto, pues me hizo entender que todo dependía de mí. Entonces yo me senté y me sentaba a estudiar y el cursito salió bien y entendí las cosas y fluyó todo. Y después tenía que tomar 2 cursos de biología, 2 cursos en biología. Terminé siendo el mejor de la clase, eran 50 personas en el curso y por algún motivo terminé siendo el estudiante estrella de las profesoras, que yo nunca entendí realmente cómo llegué a ese punto después de tener tanto miedo a las matemáticas y haber reprobado casi 3 grados en fila a entender todo lo que me estaban hablando, matemáticas. Para mí era muy distinto, pero era simplemente, pues, esto era lo que me gustaba. Yo estaba viendo otros cursos, era biología, estaba viendo, no sé, biología celular, estaba viendo un poco de química, estaba viendo el origen de la vida, o un poco de vainas que me encantaban, y esto hacía parte de ese contexto. Esto era algo que me ayudaba a mí a entender otras cosas. Entonces, simplemente el hecho de haber cambiado de ambiente que es del colegio, que es algo muy general, que yo lo valoraba mucho, especialmente las clases que me gustaban, pero había clases que pues no sentía pasión por ello. Entonces era como pues había diferencias, bastantes diferencias durante el día. A pasar a estudiar biología, que era biología en general y cursos que me encantaban, porque esto era lo que al parecer me encantaba para entonces. Entonces, matemáticas se convirtió en algo que me gustaba, porque estaba en ese contexto, porque estaba en el contexto de la biología. Listo, aquí otra cosa que les cuento que me impactó bastante es que ustedes van a entrar a la universidad y van a ver que van a entrar muchas personas. Pues para mí eran 50 personas, esa era la cohorte. Y en el último semestre nos graduamos menos de 10. Este es básicamente un aspecto de deserción que tiene que ver con aspectos personales y sociales. Mucha gente en lo personal entra a biología porque quiere pasar a medicina. Entonces ahí va un porcentaje bastante alto, pero el aspecto social es porque las personas tienen que seguir comiendo y tienen que seguir estudiando, tienen que seguir trabajando y tienen que sostener la familia y hay poco apoyo por parte o relativamente poco apoyo por parte de las universidades para que se retenga gente, se retengan estudiantes. Y si lo escucho, perdón. Ven, te interrumpo. Hay una muy buena pregunta acá en el chat. Es relacionado como a la primera parte de la carrera, ¿no? Preguntan, ¿cómo fue tu proceso al ingresar a la universidad en cuanto al aprendizaje en general? Lo digo porque uno sale con vacíos del colegio. Sí, 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 sí. Pues que del colegio a la universidad creo que es un salto bastante interesante porque los profesores y la estructura de las clases en la universidad es más independiente.
En general, los profesores de universidad no tienen la pedagogía que sus profesoras, por ejemplo, aquí tienen. Ya saben cómo enseñar. En la universidad es muy rara la persona que sabe cómo enseñar. Entonces, se vuelve uno más independiente. Entonces, los vacíos tiene que, creo yo, identificarlos y trabajarlos. Entonces, aquí complemento con lo que iba a decir, era que yo me iba a clases todos los días, entonces ya sabía que eran los temas, laboratorios, pero yo leía en las noches, entonces siempre me sentaba en las noches con la brisa de Cali ahí en la casa, pues ahí en el cuarto, a leer, entonces me ponía a leer. Esa era la única forma que yo encontraba como para al otro día, a la otra semana poder entender de lo que me iban a hablar, porque siempre, o sea, para mí siempre fue que los profesores daban el tema, al menos el nombre del tema, y hablaban un poquitico del tema, pero nunca profundizaban totalmente. Entonces es muy independiente. Creo que para nivelarse y para llenar los vacíos uno tiene que hacerlo de forma independiente. Y ellos le dan a uno, ellos y ellas le dan a uno los temas. Entonces creo que leer y sacarle tiempo sí, al estudio independiente ayuda bastante a eso. Y creo que es la única forma. No sé si eso ya resuelve la pregunta. Sí. Ajá. ¿No tuviste de pronto grupos de estudio? Sí, De sí. Casualmente, en lo que digo acá, el último semestre nos graduamos menos de 10. La mitad de esos éramos 5. Éramos el mismo grupito estudiando. Entonces, pues siempre sabíamos que había alguien en la biblioteca sentado estudiando, entre esos 5. Entonces uno llegaba y si no había nadie se quedaba y eventualmente llegaba otro y pues éramos amigos y nos sentábamos a estudiar y nos destrabábamos, como decía Angélica, y pues nos apoyábamos. Creo que eso es bastante importante. El aspecto social aquí es bastante importante. Sí. Y buscar con quién estudiar, claro, es un apoyo, pero también hay personas que cuando uno explica temas a otras personas, le ayuda a afianzar. Entonces, aunque ustedes estén estudiando para aprender solos, no dejen a las otras personas que les piden ayuda atrás. Yo aprendí muchísimo ayudando con, no sé, a otras personas a ayudar, porque no me hacía atrasar, no me hacía atrasar. Antes me hacía afianzar lo que ya sé. Entonces, sí, no dejen a las otras personas por fuera, aunque tengan su grupo de estudio pues, que sea como para ustedes ir avanzando. Y eso aplica también en lo que les queda del colegio, ¿no? De verdad uno se fortalece mucho estudiando en grupos. Es muy interesante. Yo en el pregrado no tuve muchos grupos de estudio, tenía muy buenos amigos y para mí era como sobre todo el aspecto social, que es muy importante tener esa red de apoyo. Pero en el doctorado, que para mí fue como cambio de temas, cambio de campos de acción, pasé de ingeniería química a ingeniería de materiales, yo no habría sobrevivido el primer semestre de no ser por grupos de estudio. Como que todo era grupos de estudio de 15, 20 personas dándole Wow. a las clases, que los profesores, es paradójico, ¿no? Mientras más avanza uno, más malos son los profesores. Es como llegan allá, no saben enseñar. Así que valoren los profesores que tienen. Eso solo duran hasta el colegio. Eh, Hay una pregunta aquí en el chat que dicen, la segunda lengua es importante, ¿verdad? Porque tengo entendido que las lecturas en su mayoría están en inglés. ¿Cómo fue esa experiencia para ti en el pregrado, Cristian? Sí, pues para mí en el pregrado yo tenía un nivel de inglés básico, entonces yo sabía leer. Yo hasta la universidad, hasta que llegué acá la primera vez, nunca había hablado inglés. Pero sí sabía leer, sí sabía lo que decía el texto. Entonces, hay textos, pues muchos de los profesores que uno ve en estas universidades grandes son profesores que han estudiado fuera del país o que han tenido algún tipo de experiencia investigativa fuera del país, entonces saben inglés y muchos de los temas simplemente los saben en inglés y los han leído en inglés. Y entonces, uno de los trucos que a algún punto entendí era que pues tenía que leerme los libros en inglés, porque los libros en español estaban pues en otra época, básicamente. Entonces, pues leer en inglés es muy importante. No tienen que hablarlo en este momento, pero entender qué dice el texto y comprender sí que están leyendo, creo que es muy importante. Y en inglés les ayuda bastante. Ajá. ¿Cómo fue tu proceso de aprender inglés? O sea, ya que dices que cuando llegaste a Estados Unidos todavía no lo hablabas, ¿lo aprendiste a hablar allá?
No, yo tenía en la cabeza cómo se escuchaba el inglés, pero yo nunca había, o sea, nunca había hablado inglés. O sea, bueno, me salté algo de los colegios, entre los 6 colegios que había estudiado, un colegio que era bilingüe en Armenia. Estudié como dos años allí. Y pues ahí simplemente cuando estaba pequeño, estaba bastante pequeño, como 8 años, y ahí yo sabía que existía el inglés y lo tenía en mi cabeza, pero pues yo nunca lo usé, nunca usamos el inglés para nada. Y después llegué a la universidad y supe que tenía que hacer eso, pero me tocó empezar desde básicamente cero porque no sabía o sea, no sabía las palabras, porque nunca lo usé. Se quedó allá, se quedó allá. Pero yo sí estuve expuesto al inglés cuando estaba pequeño. Ah, ya, de ahí retomé un poquito y tocaba seguir estudiando. Pero para hablar yo nunca hablé hasta que llegué acá y que ya me tocó ir a buscar el baño. No, sí, básicamente me tocó ir a buscar el baño, me tocó ir a decirle aquí están mis tiquetes, la comida, bueno, cosas así básicas, pero era como reaprender y, y, y no sé, como en la cabeza mi inglés se escuchaba bonito, se escucha, pero después uno lo va a hablar y es como la lengua y las posiciones dentro de la boca como que son muy raras y distintas. Pero después uno se acostumbra, es cuestión de práctica. Pero digamos, en el pregrado, leer es muy importante, al menos leer. Pues, hacer el esfuerzo por saber leer y después empezar a escribirlo, creo que es pues, un avance bastante fuerte. Y a ustedes dos, a Francisco y a vos, Cristian, les pidieron examen de inglés para las becas? Sé que vas a hablar más adelante de la beca, pero yo estoy hablando del inglés. A mí sí me pidieron aquí examen. Es un examen, sí, de inglés general. Se llama el TOEFL. ¿El TOEFL? TOEFL, ajá. Sí, es un examen de inglés general y es bastante básico. Y hay componente escrito, hablado, comprensión lectora. Bueno, hay 4 aspectos allí. Pero digamos que si uno sabe escribir y entender, eso ya lo lleva, pues ya tiene el examen ganado de alguna forma, con bastante, sí, punta. Bueno, voy a seguir acá. Entonces, algo que me faltó ahora es, les decía que hablaba con los profesores después de clases, es algo crítico en muchos sentidos. La gente no quiere que uno pierda clases, normalmente, porque es más trabajo para ellos. Entonces hablen con los profesores y también son sus amigos. No se olviden de eso. Después de clases o antes de clases, vayan y busquen al profesor y pregúntenle qué están haciendo, investigación, sí, qué otra cosita pueden leer. Y ellos siempre, bueno, normalmente el profesor les va a dar una sugerencia, que es gratificante para ellos saber que ustedes tienen interés. Especial si el interés es real. Ajá. Déjame te interrumpo una vez más aquí. Esto fue una cosa en la que yo fallé tremendamente en la universidad. Yo le tenía miedo, pena hablar con los profesores, la cosa más terrible. Y casi que al primer profesor con el que hablé, resultó volviéndose mi director de tesis de maestría, me hizo contactos para venir a Estados Unidos, mejor dicho, abrir la boca, hablar con un profesor, puede tener un impacto muy, muy grande en la carrera de uno. Entonces, háganlo y vuelve y juega lo mismo con los profesores que tienen en el colegio. Establecer esas relaciones y conseguir esos apoyos es esencial. Exacto. Bueno, aquí entonces solo hay unas fotos. Yo tenía ahorita estábamos hablando como un grupo de amigos. Aquí no tengo muchas fotos, lo siento porque lo estaba haciendo la semana pasada de rapidez. Pero había salida de campus oficiales, entonces nos íbamos al Magdalena Medio, nos fuimos por Buenaventura muchas veces, a diferentes sitios, nos fuimos a diferentes parques naturales. Y eran como salidas guiadas, eran profesores que iban con uno y nos iban explicando qué veíamos. Como, aquí hay un anfibio, qué es este anfibio, qué es el proceso geológico que está pasando acá, como una guía. Y nosotros hacíamos proyectos, y era como algo impresionante, algo que nos gustaba. Entonces, sí, también está el aspecto social, que estaban son una parte de mis amigos y éramos todos muy cercanos. Sabíamos que estaba el uno en la biblioteca, entonces nos podíamos ir a sentar allá con ellos, hablar un rato. Sabíamos que la misma gente estaba dispuesta a salir un rato no sé, a tomarse algo o
o hacer deporte y bueno, cualquier cosa, pero el aspecto social era muy importante. Entonces teníamos esas salidas de campo que eran los oficiales, pero también teníamos salidas que eran más informales. Nos íbamos con amigos, un grupo de estudio en herpetología, y nos íbamos a buscar herpetos, anfibios y reptiles. Entonces aquí hay como una muestra de lo que encontramos en un solo sitio. La cantidad de fotos es impresionante y la cantidad de cosas que se ven es inimaginable. Entonces, pues para mí era impresionante tener la oportunidad de salir y saber y poder identificar qué era cada uno de estos anfibios y reptiles. Mientras tanto, preguntan en el chat, que me parece que es muy valiosa la pregunta también. En cuanto a las salidas de campo, digamos las oficiales, ¿quién paga por eso? ¿La universidad o los estudiantes? Pues eso depende bastante a dónde se vaya y por qué se va a ir. Entonces, en biología, digamos que algunas, por ejemplo, empresas, bueno, les muestro acá, este es el Magdalena Medio, estos dos son el mismo sitio. Entonces, aquí, digamos que era una cantera y estas personas querían saber qué hay allá después de la explotación de cantera exhaustiva, entonces querían saber qué quedó. Como un estudio de impacto, pero después de hacer la explotación. Entonces ellos pagaban la mayor parte pues, por ejemplo, la gasolina del bus, pagaban por el hospedaje de nosotros, pagaban diferentes aspectos. Pero eso dependía del negocio que hubiese hecho el departamento con digamos, esa cantera en particular. Porque este fue como algo que surgió así. En algún momento teníamos que ver ecología y pues fuimos nosotros y el departamento tenía este convenio con esta cantera. Pero hay en otros casos situaciones en las que uno va a una reserva y pues no hay apoyo. Entonces los estudiantes pagan, por ejemplo, si hay que pagar el ingreso, entonces se paga el ingreso. En general es el ingreso y uno lleva su comida. Eso sí es lo importante. Uno lleva su comida y dónde quedarse. Su carpa y algo donde dormir. Ajá, sí. Ven, es que me acabo de llegar a la cabeza. Hace ratito nos mostrabas esas fotos ya tengo miedo de decir que son lo que no eran, como de ranas. Estas. O sea, yo también estoy viendo como otro aspecto de la profesión aquí, que es el lado artístico. Estas fotos a mí me parecen súper chéveres. Y pues eso también tiene su proceso artístico y la cosa, y ya has mostrado un montón de fotos tuyas también. Sería chévere también que nos hables un poquito de ese lado del arte y de la fotografía. Tenemos algunos estudiantes que nos decían que quieren dedicarse a dibujar manga y cosas de ese estilo, y cuéntanos un poquito más de ese aspecto artístico. Ya, pues yo no sé, para mí esto es como una excusa para yo centrarme en los detalles. A mí me gusta mucho tomar fotos. Pues de alguna forma me encanta como estar callado y tener como mi cámara, que es mi excusa para estar aislado de alguna forma y estar viendo ahí los animales o las plantas. Pues eso me encanta, simplemente me encanta hacerlo. Ya, esa es mi excusa. No sé, me encanta tomar fotos porque las veo estéticamente que me complacen. Me encanta estar ahí en la situación, tomar la foto y después como venir a la casa y organizarlas y después estar pensando a ver qué más puedo hacer. Esas son fotos viejas, pero ahorita les puedo mostrar más fotos pues, recientes que pues para mí es como olvidarme del mundo de alguna forma y estar ahí como viendo solamente lo que hay detrás del lente y ahí me encanta simplemente hacer eso. Pero lo combino con biología porque yo sé, pues me encanta saber qué es esto y qué es lo otro y pues es este bicho el que le estoy tomando foto y pues tiene otra connotación para mí, claro. Y después también hay otra cosa que es hacer los dibujos. Viste que, por ejemplo, las guías de aves muchas veces son hechas, que yo ayer me vine a enterar apenas, que son dibujos hechos. ¿Cómo es que se llama eso? Ilustraciones. Con ilustraciones, sí, con ilustraciones. Eso. Claro, exacto. Yo juraba que eran fotos que tomaban y ayer justamente estábamos hablando de una guía que queremos hacer en PAES
y me decían, no, pero eso nosotros tenemos que buscar un ilustrador que nos dibuje cada ave y que le ponga bien todos los diseñitos y bien el pico y bien el color de la pluma, porque en la foto esas cosas no siempre quedan bien. Exacto. Son dibujos. Eso me sorprendió, o sea que sí va muy de la mano del arte con la biología. No todos Sí. le tienen que gustar el arte, pero hay como una conexión. No, los inicios de la biología eran en ese sentido, eran artísticos de alguna forma también. Entonces era mucha ilustración y de tener planchas de diferentes plantas, diferentes animales. Siempre ha estado de lado a lado. Sí, pero eso no lo tienen que hacer, eso es simplemente para mi excusa para estar viendo los animales. Y me encanta hacer. Ok, entonces, listo, después de lo que hablábamos, pues toda esta emoción, yo veía que las salidas de campo eran muy, muy chéveres, muy bacanas, me encantaba. Y las clases eran impresionantes, pero yo quería ir un poco más allá. Yo no quería solo repetir. Uno va a campo y repite los nombres, uno está en las clases y repite lo que le enseñan o lo que leyó en el libro, pero yo quería ir un poquito más allá, pues, investigación. Investigación como que le permitía a uno, o en teoría le permite a ir uno un poquito más allá, como forzar los límites del conocimiento. Entonces, para mí, encontrar cosas nuevas eran excusas para estar y hablar más con mis amigos, ¿no? Pues lo que uno estudiaba en las clases o ir a campo, y estar más con mi familia, que yo les cuento por qué. Mi papá es biólogo, ¿verdad? Entonces se acuerdan de eso. Entonces, con mi papá, pues en vacaciones yo me iba a la casa y pues me iba con él a hacer cualquier cosa, a ver qué se hacía. Entonces nos fuimos y nos hicimos... les voy a resumir 3 artículos en 3 cosas muy simples. Entonces, ustedes pueden imaginar biología, la cosa más sencilla. Entonces, ustedes fueron a una quebrada, nosotros fuimos a una quebrada y vimos que hay pececitos. Entonces, 2 pececitos muy similares, de diferentes especies. Nos preguntamos lo siguiente: ¿qué come el primer pececito? Ese fue un artículo, entonces una publicación científica formal. Después vimos que había otro pececito y vivía ahí mismo. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa con este pececito? ¿Come lo mismo? Y listo. Describimos la ecología trófica de esos dos. Es como las palabras formales. Ecología trófica y reproductiva de 2 especies. Pues nadie conocía, no sabemos hasta ese punto qué comían, solo sabíamos dónde estaban, pero no sabíamos qué comían ni cuándo se reproducían, que es algo importante. Que, por ejemplo, pueden pensar ustedes de diferentes especies. Por ejemplo, tilapia, saber cuándo se reproduce y qué come es muy importante, ¿verdad? Porque es de interés comercial. Pero también especies que están en cualquier quebrada es importante, porque necesitamos saber cómo se conservan, cuándo es crítico no intervenir las quebradas, etc. Entonces, pues, esto se lo estoy resumiendo así en estos términos, pero tienen implicaciones bastante importantes. Entonces, ¿qué come este pedacito allí? ¿Qué come este otro pedacito? Y después lo que hicimos fue... bueno, si yo y el otro estamos comiendo casi lo mismo, ¿cómo es que vivimos en el mismo sitio? ¿Cómo es que los dos estamos conviviendo en la misma quebrada? Se imaginan ustedes, usted y su hermano haciendo siempre lo mismo. O sea, es una competencia en todo momento. Entonces, lo que nos preguntamos es realmente, ¿cómo difieren? ¿Cómo es que esta especie es diferente a esta? Si al menos en estos 2 aspectos son prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, esto es como preguntas que uno se puede... Esto fue de lo primerito que yo escribí y era como preguntas muy sencillas. Pues en nuestro país, nuestra área, está básicamente todo por descubrir. Entonces, estas preguntas que son sencillas, que se pueden imaginar ustedes en cualquier momento, simplemente saliendo ahí, ustedes tienen río cerca y van y encuentran estas especies de peces o estos insectos y se preguntan algo. Y, pues, eso es biología en sí, en algún sentido. Eso es lo básico, eso es con lo que yo empecé trabajando biología. Entonces aquí está mi papá también con su tarraya haciéndole ahí. Y ya, esta era la quebradita. Y, bueno, por ahí otra foto distinta, un poco más al norte, en otro pueblito. Pero, esto fue de alguna forma una excusa para mí para hacer salidas de campo con mi familia, entender la naturaleza, pero también estar con mi familia. Ajá, sí, escucho. Te interrumpo una vez más. Siento que esto es un aspecto muy, muy bonito que señalas acá y me encanta cómo lo pusiste en términos de preguntas tan sencillas como ¿qué come ese pececito allá en esta quebradita?
creo que la vez pasada o a lo largo de las charlas hemos tratado de insistir mucho en hacer esas preguntas que parecen como preguntas bobas, como ¿qué come ese pescado? Eso es la ciencia, eso es la biología, así también es la química. Y la invitación es a ustedes a que se hagan esas preguntas en donde están y que cuanto menos las anoten en algún lado y vean si alguien ya las ha respondido o si les interesa lo suficiente para responderla a ustedes mismos. Sí, no, exacto. Esto no solamente es importante para el pedacito, esto puede ser algún punto muy importante para ustedes y sus comunidades. Pues depende de la pregunta que estén haciendo. Entonces, si tienen curiosidad por el X o Y aspecto, sí, no, en algún momento apúntenlo y ténganlo en la mente. No se olviden de esas cosas. Aunque suene sencillo, puede ser importante en algún sentido. Cristian, te quería preguntar, sí. que hablas de tu papá, ¿él qué Sí. rama de la biología está? No sé Él si- trabaja con pedecitos, él trabaja con pedecitos. Yo nunca trabajé con pedecitos, bueno, sí trabajo con pedecitos de alguna forma en otra escala, pero él es ictiólogo, él trabaja con peces. Ajá. Entonces por eso cuando estábamos pequeñitos nos íbamos para quebraditas y era buscar peces raros, peces que nadie pues, nunca había colectado. Ok, bueno, voy a seguir entonces. Entonces, bueno, aquí voy a resumir biología. Yo terminé antes de tiempo. La carrera duraba 5 años. Yo terminé como a los 4 años ya estaba listo para terminar. Pues porque había un año que era básicamente hacer investigación y yo ya, pues, mi tiempo libre ya había hecho lo que tenía que hacer. Fui el mejor graduando de la carrera y el segundo o tercero de la universidad. Para mí fue una locura, entonces escribo aquí una locura bien informal porque pues yo nunca me esperaba esto, yo en el colegio me frustré muchísimo y yo no veía aquí nada que hacer. Pero también venía lo otro, que era de ahí que sigue, como ya me gradué, chévere todo esto, pero pues tengo que empezar a pensar qué voy a comer y bueno, todo esto. Por ratitos me acordaba de cositas que me decía en el colegio, como la gente diciéndome si lo llevo el que lo trajo cuando decidí estudiar biología, o usted no es nadie con esa carrera, porque yo no iba a ser un gran abogado, o no iba a ser un médico, o bueno, cualquier cosa. Estaba estudiando lo que al parecer me gustaba, pero la gente me decía eso. Biología, como mi hermano va a ser ingeniero, entonces pues yo voy a tener a alguien que me mantenga, que mi hermano Carlos me iba a sostener. Otras personas preguntándome si básicamente yo me iba a poner ahí a ver plánticas de animalitos y a hacer otras vainas, pero pues yo no puse cuidado, era mi decisión y era mi decisión de vida. Entonces, para mí era crítico cuando me decían eso, cuando me encaraban a decirme, usted no quiere hacer biología, esto como que para qué. Pero para mí era lo que me gustaba. Entonces, no importa lo que ustedes vayan a estudiar después, lo único es que tiene que venir de ustedes, porque es su tiempo y es su vida. Pero entonces aquí va una foto, este es mi hermano sosteniendo mi diploma. Lo pongo ahí porque para mí, eso significa mucho para mí, porque él me apoyó en muchos sentidos, entonces aquí está él. Y sí, pues me inspiró como para terminar. Listo, pero no se olviden de que eso también es su decisión. Entonces, pero lo más importante es que uno estudie pues lo que más le guste, más le interese. Creo que es, pues es su vida y es su tiempo, básicamente. Entonces, son ustedes los que tienen que encontrarle valor a las cosas. Entonces, eso es, y las prioridades. Esto es lo que a mí me interesa estudiar, lo que yo quiero saber. Esto es lo que quiero hacer. Sí, creo que eso es lo más importante. Ok, listo. Voy a seguir entonces. Aquí no tengo mucha información de qué se hace en biología. Más que todo voy a hablar. Y si quieren hacerme preguntas de una, pues porque yo a este punto, después de tantos años, no sé qué se hace en biología. Porque al parecer no hay límites en biología. Ajá. Antes de que empiecen, no sé si lo vas a decir. En Colombia existe la carrera de biología y licenciado en biología. ¿Hay esa diferenciación? Sí, el licenciado es más para enseñar. Pues, como les decía ahorita, mi mamá es licenciada en preescolar, por ejemplo. Entonces, como más les dan pedagogía y diferentes aspectos de cómo enseñar biología. Pero biología, como lo que dicen pura, es más de hacer investigación y es como, no tiene cursos
de cómo De enseñar, pedagogía. de pedagogía, exacto. Entonces es un Y tanto hagamos una distinto. pregunta, ¿un licenciado en biología puede ser biólogo? Creo que uno puede tomar los dos cursos, creo que uno puede tomar, sí, sí, yo tuve no compañeras el mismo semestre, pero gente de licenciatura tomando materias de biología. Pero eso depende de la universidad, básicamente. Tienen que revisar eso, porque uno puede tener doble titulación. Puede tomar unos cursos de otra carrera y tener los dos títulos, por ejemplo. Pues porque los pensum son muy similares, entonces pueden hacerlo. Bueno, Bueno, a seguir acá, no tengo solo una diapositiva porque lo que quiero es hablar y les digo que en biología no hay muchos límites. Uno puede ser biólogo e irse a hacer lo que quiera básicamente porque hay bio lo que sea. Pero uno escoge su nicho, uno escoge qué quiere hacer. Entonces, pues yo empecé y yo pensé que era mucho de ir a observar planticas y animalitos y tomar fotos, pero ahorita no tengo ni idea porque tengo amigos haciendo de todo en todas partes y tengo personas que hacen cualquier cosa que uno no se imagina. Entonces, pues ahorita yo tengo personas que se van y observan planticas y animalitos y toman fotos y que es algo que valoro mucho y me encanta. Otras personas que hacen análisis en computador. Entonces hay gente que hace, no sé, predicciones de distribución potencial para especies, hay gente que trabaja con mareas, hay gente que trabaja con aspectos de clima, aspectos climáticos. Por ejemplo, intentar predecir de alguna forma temperaturas hacia el pasado, hacia el futuro. Hay gente que se va a hacer observaciones, tomar datos de dónde está esta especie, de dónde está esta otra especie, el tamaño de las hojas, aspectos fisiológicos. Hay una cantidad de vainas que la gente hace en biología. Hay gente que trabaja con diferentes tipos de moléculas, ADN, ARNs, hay gente que trabaja con proteínas, simplemente digamos que eso es trabajo en laboratorio específicamente. Digamos que entendiendo diferentes mecanismos, pueden ser enzimáticos, pueden ser, bueno, cualquier cosa, pero hay gente que no se dedica a ir a campo, como le estaba mostrando, a ver animales, cosas así, sino que se dedica a las moléculas, y todavía siguen siendo biólogos. Y hay personas que trabajan con personas o trabajan sobre personas, entendiendo cómo funcionan las sociedades, entendiendo o yendo a sitios y concientizando. Hay gente que trabaja, bueno, hacemos muchísimas cosas. Aquí biología es algo muy central. Muchos campos toman diferentes proyectos de la biología. Entonces, un biólogo también es central en muchas cosas. No sabe lo básico en muchos organismos, la naturaleza, pero también puede irse a hacer otras cosas en otras áreas. Por eso les digo, no sé realmente dónde están los límites, pero si tienen una pregunta de qué puede hacer un biólogo, que creo que es aquí, pueden hacerlo. ¿Qué más creen ustedes que puede hacer un biólogo? Porque no les puedo poner límites. Aquí no creo que haya un límite en qué pueda hacer un biólogo. ¿Qué más creen ustedes que puede hacer un biólogo? Yo voy a responder en el chat y pues voy a leer lo que estoy respondiendo en el chat. Estudiar virus. Ese es el plural de virus. Virus. Aquí, sí, aquí donde estoy, en la universidad donde estoy en el doctorado, hay un laboratorio grandísimo estudiando virus. Por ejemplo, ahorita el público, como dónde se originó, cuándo se originó. Entonces, toda la información, o bueno, parte de la información que ustedes encuentran de generalidades del COVID o datos curiositos, es pues investigación pues a muy alta escala de gente, pues al menos de los laboratorios de trabajo con virus. Entonces hay alguien que se encarga de intentar datar cuándo empezó toda la infección, cuándo se pasó a humanos y bueno, todo eso. Cristian, y son biólogos. Ajá. creo que llegó la pregunta para ti. ¿Se puede unir la biología con la computación? Y si es así, ¿de qué forma? Pues yo en general, yo mantengo acá sentado, entonces yo hago bioinformática en general. Bueno, se llama bioinformática y es básicamente estar programando. Es escribir, bueno, saber un lenguaje de programación o dos o tres o bueno, lo que sea, pero es básicamente analizar datos y tener hipótesis claras, tener preguntas claras de qué es lo que uno quiere investigar. Pero en esta época, digamos que eso es bastante importante porque la cantidad de datos que se han acumulado en las décadas pasadas es muy, muy grande. Entonces,
se necesitan gente que en estos momentos esté sintetizando información a partir de esos datos en bruto. Entonces la bioinformática ahorita, digamos que es prioridad en muchos sentidos, al menos en la biología o en ciencias, de alguna forma. Sí. Pero por eso también, cuando decía ahorita mi transición entre, bueno, todavía no he hecho mi transición entre pregrado y posgrado, pues eso es algo determinante. En Colombia la biología es más de campo, más de salir y ver qué hay y registrar. Y aquí en Estados Unidos la biología es más de hacer análisis, de correr, bueno, sí, básicamente de hacer análisis, de analizar los datos. Entonces, si uno se queda con la perspectiva de Colombia, de estar allá colectando datos y viendo animalitos y plantas, pues es muy difícil que le permitan a uno entrar acá a hacer los análisis. Entonces, para mí la transición fue básicamente empezar a hacer bioinformática. Y bioinformática es aprender a escribir código, a escribir en lenguajes de programación. Mi hermano es ingeniero de sistemas, entonces para mí fue otra cosa difícil. Inglés es otro lenguaje para mí y después sobre eso entender, no sé, otro lenguaje de programación, pero yo veía a mi hermano haciéndolo. Entonces, para mí es cercano, para mí también es cercano ver que hay una persona haciéndolo, yo lo conozco y pues es como yo, pues lo está haciendo y yo sé que también podría hacerlo si le saco el tiempito. Entonces ahí empecé a transferir pues mi conocimiento a hacer bioinformática. Cristian, los biólogos también pueden trabajar haciendo, por ejemplo, estudios ambientales. Por ejemplo, no sé, que quieren hacer una minería en X lugar. ¿Ese estudio del impacto lo hace un biólogo o eso ya es más de un ingeniero ambiental? Pues creo que eso es bastante ambiguo, pero en general los biólogos son, lo siento, pero cobran menos para hacer eso que un ingeniero ambiental. Entonces, los biólogos se prestan mucho más para hacer estudios de estudio ambiental. Eso es uno de los aspectos. Eh, pero, pero en general, sí, es en general biología los que hacen eso. Y otra pregunta, en términos ya laboral también, ¿en qué tipo de empresas pueden trabajar? O sea, si no es vinculado a una universidad haciendo investigación, Ujú. ¿qué empresas Pues contratarían? sí, pues yo voy a tocar ese tema en un segundito, pero bueno, entonces, No, lo menciono, no hay problema. ok, listo. Pero bueno, no me voy a olvidar si no profundizo, ¿listo? ¿Para qué? Aquí Ok. también te preguntan que cuál es la diferencia entre un biólogo y un ingeniero ambiental. Pues en ingeniería ambiental, eso es con lo que sé tuve una amiga del colegio que estudió ingeniería ambiental. Pues, básicamente lo que entiendo de eso es básicamente la parte legislativa. Pues a nosotros no nos enseñan nada de normatividad ni cosas así, ni de leyes. Entonces allá van los ingenieros ambientales, de alguna forma. Que sí tienen una carga que es menos de biología, pero más como social. Um, pero eso depende mucho de la universidad. Esto es en los Andes. No sé en otras universidades cómo funciona realmente. La ingeniería ambiental está muy ligada también a la ingeniería química. Entonces, el departamento de ingeniería química en la Universidad Nacional es departamento de ingeniería química y ambiental. Y en la nacional solo se ofrece como posgrado la ingeniería ambiental. Mucho del trabajo que se hace es como lo que decía Angélica, como van a hacer un proyecto de minería o cosas de ese estilo. Se hace un estudio de qué impacto va a tener sobre, digamos, los suelos, las aguas, la calidad del aire. No sé si ustedes han visto en noticias que a veces dicen que hay como problemas que tienen alerta roja en la calidad del aire en Bogotá o en Medellín. Eso es parte también del trabajo de ingenieros ambientales, medir la calidad del aire, desarrollar maneras de medir calidad del aire, todo ese tipo de aspectos es lo que hacen ingenieros ambientales. Yo creo ahí también que, o sea, antes por ahí estaban las ciencias básicas, biología, química, física, y a medida que como que
se fueron ampliando las necesidades de cada uno de estos campos, se fueron haciendo mucho más específicas. O sea, si bien un químico, por ejemplo, conoce del medio ambiente, pues un análisis de agua, un análisis de suelo, un análisis de aire, o tal vez un biólogo, como para que se especifique solamente en eso y no tengas que ponerte a aprender síntesis o aprender sobre animalitos. Entonces, bueno, crean la carrera para los que solamente quieren dedicarse al ambiente, analizar agua, suelos. Y así con el paso del tiempo como que han surgido muchas más carreras nuevas que son cada vez más, que pueden ser como hijas, yo creo, ¿no? De la biología, de la química, de la física, y que son más específicas. Entonces no abarca tantas cosas, sino que van más centradas hacia algo en particular. Yo creo que, por ejemplo, un biólogo está un poco más enfocado hacia los animales y su entorno con el ambiente, y no tanto ya sobre la contaminación del agua, la contaminación del aire. No sé qué tanto ustedes vean de esto, por ejemplo, Cristian. Eso depende mucho de lo que, sí, como de los intereses, pero sí hay formas de que uno puede especializarse. Acá, yo creo que Angélica está tocando un tema muy, muy importante, y es que llega un punto en la carrera profesional de uno que lo que hace y lo que estudió no están como necesariamente tan conectados, porque uno se encuentra con gente de todos los campos de acción, casi que en cualquier cosa que uno esté trabajando. Pero de todas maneras, ese es como el primer paso, ¿no? Estudiar una carrera profesional en algo que a uno le guste, lo conecta con ciertos campos de acción más específicos. Yo quiero leer una pregunta que está en el chat, pero pues bueno, leo la pregunta que hacen por acá, una pregunta muy profunda. ¿La biología es en última instancia física? ¿Por qué sí o por qué no? Pues, no sé, creo que depende, o sea, todo es físico, todo de alguna forma tiene una explicación física, pero de todas formas las escalas a las que estamos, o sea, las escalas y las preguntas que se hacen creo que son un tanto distintas, al menos lo que yo hago. Pero uno siempre puede regresar a la física y encontrar explicaciones. Hay rama biofísica, por ejemplo, que es simplemente, que es prácticamente mecánica en muchos sentidos. Pero también hay cosas muchísimo más complicadas que eso. Digamos que es difícil ponerle unos límites, digamos, a estas ciencias. También es química, como dijo, es física también. No sé, si también se pone a poner cuidado en medicina también es como de alguna forma una especialización de biología, pues con más detalles y más connotaciones. Pero hay muchas cosas pues, que se derivan de la biología en algún sentido, que tienen un traslape muy fuerte, que depende de donde uno esté, es imposible distinguirlas. Entonces sí. Bueno, voy a seguir entonces, pero me pueden preguntar cualquier cosa o abrir sus micrófonos, cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, aquí es donde vivo. Ahorita vivo en un sitio que es así. Pues no es así todo, pero uno ve el cielo así reestrellado, ve la Vía Láctea, bueno, ve una cantidad de cosas. Este es mi amigo, este era mi anterior pues, compañero de casa. Entonces, ese es mi posgrado. Para mí era como, bueno, voy a decir, en mi camino después del pregrado. Después, aquí había cosas que no entendía, pero de todas formas es bastante similar a lo que experimenté antes. Veía que mis profesores, pues aunque eran como eminencias allá, ya no podían guiarme más, temas que me interesaban, que es bioinformática, y hacer cosas de evolución y ecología. Entonces ya no podían darme más sobre lo que yo estaba interesado. Yo no encontraba apoyo financiero para estudiar una maestría o un doctorado. Es como, pues quiero seguir estudiando, pero pues yo no tengo plata para pagar eso. Y un mercado laboral bastante hostil. Con esto quiero decir que hay trabajo, o sea, el biólogo va a tener trabajo, pero el trabajo es en general mal pago con excepciones. Eso es en Colombia. Entonces, ¿qué puede hacer un biólogo? Pues estudios de impacto ambiental que los contratan, pero como hay muchos biólogos, mucha oferta, entonces los pagos son bajos en general. Dar clases es una opción. En general, esas son las dos opciones más comunes. El mercado laboral es bastante hostil en Colombia. Y yo quería seguir estudiando e investigando. No quería quedarme como trabajando
para estas compañías y viendo a ver qué era lo que iban a destruir, bueno, cómo no lo iban a destruir, bueno, todo eso, pues era ya diferente. Entonces yo quería seguir esto, por eso como que a algún punto decidí, voy a ver cómo aplico un posgrado, pero para mí aplicar un posgrado era como de alguna forma nuevo y ya lo conocía. ¿Por qué? Pues mi papá tiene un doctorado de Univalle, entonces yo sabía que el posgrado existía desde hace rato. Yo sabía que el doctorado es una cosa que alguien puede llegar. No es como el doctor que uno, pues no es como el típico doctor que uno, que le dicen doctor por X o Y motivo, sino porque es un título. Estudió su doctorado. Entonces yo sabía que eso existía y era investigación. Y yo tenía un amigo en Univalle, otra vez Univalle, era Gerson, es Gerson, que salió a estudiar a Harvard cuando yo estaba todavía en mis primeros meses. Entonces, una persona de Univalle que se haya ido del país a estudiar como que, wow, pues esta persona la vi acá y ya está por allá lejísimo. ¿Cómo hizo? Entonces, preguntarle. Yo le escribía y le preguntaba cómo hizo. Pues yo quiero entender y quiero saber si yo también lo podría hacer, porque también quiero que de alguna forma esto sea mi plan de vida, al menos por algún tiempo. Y también me puse a leer en internet, que hay una cantidad de información absurda en internet sobre cómo aplicar un posgrado y cómo llegar a contactar profesores, cómo funciona el sistema de financiación en otras partes. Y bueno, yo también escribí algo sobre esto, sobre el posgrado, entonces, pues como intentando ahí llenar vacíos que encontraba, pero información hay sobre cómo aplicar y está en internet. Pero toma un poquito de como que, el posgrado existe, esta persona que conocí se fue, pues busquemos a ver cómo se hace, cómo hicieron otras personas también. Toca como hacerle, como encontrar una relación con uno. Mi relación fue mi papá y mi amigo. Y después pues me puse a revisar en internet cómo se hacía. Y terminé aquí en este sitio. Estoy en un desierto, ahorita estoy en un desierto, en la frontera con México. Pero es muy distinto, pero es muy bonito. Pero les voy a contar cómo llegué allá. Es una ciudad relativamente pequeña, pero me va a saltar bastante cosas. Básicamente contactar profesores que yo quería trabajar en el laboratorio de ellos era lo primero. Entonces aquí viene algo muy importante que es siempre hablar con las personas. Si usted tiene preguntas, siempre pregunte, aunque le dé pena. Ajá. Pero, bueno, siempre pregunte. Yo me crié callado, yo nunca preguntaba nada, pero después entendí que no podía entender nada de cómo funcionaba el mundo y cómo funcionan diferentes aspectos sociales y académicos y profesionales sin hablar. Entonces, pues hablar y hacer preguntas, aunque suenen absurdas, es muy importante. Nunca se guarden las preguntas. Se las van a guardar, pues anótelas o algo así, porque eso después va a ser importante. Yo me puse a estudiar cómo funcionaba la financiación de programas de posgrado fuera del país. Entonces entendí que a algún punto, dependiendo cómo yo aplicara, si daba clases o no daba clases, por ejemplo, pues me pagaban a mí y yo podía sostenerme aquí, o si no daba clases, pues me tocaba buscar la forma de sostenerme. Y había que tomar exámenes de inglés y de conocimiento general. Lo pongo en conocimiento general porque tal cosa no existe. Pero había que tomar exámenes de inglés, que es lo más importante. Ustedes tienen que certificar si uno se quiere salir del país en muchas formas. A muchos países le van a pedir un examen de inglés para estudiar un posgrado. Y listo, después era aplicar, entender cómo aplicar y cruzar los deditos a ver qué pasaba. A los meses, entonces, pues yo apliqué a sitios muy pues soñados, preguntaba cosas de cómo yo podía no pagar X o Y cosa, como la aplicación, que todo eso aquí lo cobran. Perdón. Okay. Entonces apliqué a 3 universidades que me encantaban y solo una, pues aquí en Arizona me dieron apoyo financiero. Y ya, para mí era como, voy a tener independencia económica, pues por fin voy a vivir solo y lejísimos. No era como algo que me encantaba la idea, pero pues chévere. Otra vez como, aquí pongo sacudirme un poco porque pues estar cerca a la casa y como en ese ambiente de tranquilidad de alguna forma, porque uno siempre tiene como, no sé, a 2 horas, a 3 horas la familia, y pues si le pasó algo, pues
ahí está su familia, pero está, no sé, llegar a casa demora uno al menos un día en vuelos, entonces pues ya le toca a uno pensar las cosas un poquito más diferente. Y uno está solo, uno se... Cristian, Ajá, sí, perdóneme. señora. Sí, señora. Mirando la diapositiva, para mí sería importante que usted nos cuente, les cuente también a los estudiantes qué implica llegar hasta allá, de pronto estudiar en la Universidad de Harvard, cómo se llega, implicaciones, exigencias, ¿sí? Porque es bien interesante, ¿no? Muchos hemos escuchado, pero qué bueno que se nos diga cómo se llega allá. Pues yo no creo que le pueda decir cómo se llega allá puntualmente porque no hay como un caminito que lo lleve a uno. Pero de alguna forma lo que siento, pues la experiencia es subjetiva, que es lo que alguien quisiera ver en una persona que quiere seguir la academia es hacer investigación, como que tenga intereses investigativos. Y como que tenga pasión por la academia. Creo que esas dos cosas son muy importantes. Y distinguirse, buscar la forma de distinguirse de las otras personas. No hostilmente, yo no quiero decir que porque voy a hacer este tipo de investigación voy a competir con todo el mundo y voy a hacer que todo el mundo le vaya mal, sino distinguirse. Voy a hacer mi investigación en este tema y eso es lo que me gusta y pues nadie más está haciendo esto y pues lo voy a hacer de la mejor manera. Y pues sí, como esa pasión. Siento, he sentido mucho que les gusta ver que la gente está apasionada por lo que hace. Sí, perdón. Ven, Cristian, a ese punto yo creo que la respuesta a la que está llegando Cristian es, como decía, creo que un estudiante más temprano en la charla en el chat, estar apasionadamente apasionado sobre las cosas. Eso se transmite y en todos estos procesos de admisión a universidades, a becas, a todo eso, hay ensayos que uno tiene que presentar, hay entrevistas que uno tiene que presentar. Y lo que están buscando las personas en estos comités que están seleccionándolo a uno es ver esa pasión, cómo esta persona de verdad sí se ve aquí, sí va a hacer la diferencia. Entonces es la pasión lo que hace la diferencia ahí. Lo que estás diciendo, a mí me parece que sí es súper importante que a los chicos les quede claro que no es fácil, que hay que tocar muchas puertas, que hay personas que por ahí tienen suerte y a la primera que tocan les sale, pero son muchas malas veces que les van a decir que no, que las que les van a decir que sí, pero no hay que dejarse caer. Si te dicen que no, insiste en otra universidad, inscríbele a otro investigador, preséntate a otra beca. Entre más veces lo intenten, pues más probabilidades hay de que alguna vez le digan que sí. Entonces eso sí es súper importante, que porque me dijeron que no a la primera vez que me presenté, no me presento más. No, eso insistan. A mí me pasó, yo me presenté a varias becas y todas eran no. Incluso acá en Argentina la primera vez que me presenté fue no, y al final porque alguien no tomó el cupo, yo seguía en la lista y me llamaron a mí, mira, acá quedó un cupo y la siguiente eres tú, y yo ya llevaba 6 meses desde que me habían dicho que no, ya estaba pensando en otros planes, buscando becas en otras partes, cuando me llamaron a decirme que bueno, que había quedado un cupo, que al final sí me viniera para acá. Pero entonces sí es como eso, no pierdan la esperanza por el primer no, sino insistan, y si no es aquí, busquen en otra parte, pero no hay que rendirse. Yo creo que el camino es bastante frustrante. En general en ciencias es mucho rechazo. Siempre uno le van a decir que su ciencia está mal o lo van a rechazar de alguna forma, pero es uno seguir haciéndolo. Eso es como de perseverar de alguna forma. Entonces, sí, seguir. Lo que uno quiere es insistir hasta que lo logren. En algún momento va a pasar. Pero no se achicopalen por el primer no, o el segundo, o el 10º no. Sigan insistiendo. Exacto. Bueno, pues voy a seguir desde acá. No sé si respondí la pregunta. No hay como una fórmula, pero es simplemente ustedes intentar exponerse y aplicar. Voy a aplicar y ver qué pasa. Como decía Francisco. Hay otra cosa, Cristian, importante, es que también cambian mucho los procedimientos dependiendo de los países. Por ejemplo, acá en Argentina la convocatoria es una vez al año y las becas, la mayor cantidad las da CONICET. Hay otras becas que dan universidades, que dan los departamentos, pero las principales becas las dan el CONICET de acá de Argentina. Pero en Europa, por ejemplo, y creo que en Estados Unidos también se manejan, las becas son más por, los grupos de investigación manejan los dineros, creo, ¿no?
como que cada Sí. grupo tiene su plaza y escoge a quién se lo dan, y no hay como fechas establecidas, sino que generalmente hay como convocatorias o cosas así, ¿no? O sea, varía mucho de un país a otro. Depende, pero sí les toca revisar exactamente dónde quieren aplicar y cuáles son los mecanismos. Como decía Angélica, eso varía. Sí, varía de un Eso varía país a bastante. otro. Entonces, al país que quieran ir, busquen cómo funciona en ese país. Y busquen en varios países. Ah, yo sentía, pues eso tiene mucho que ver con la experiencia de ustedes estar allá. Simplemente el estar en Colombia y el poder interactuar con la gente y la forma que interactúan y la forma en que la gente enseña cosas en Colombia es totalmente distinta a otras partes, que eso lo valoro de alguna forma. Después sentía que era increíble poder comunicarme en una segunda lengua que pongo aquí como cuidado porque también me hizo cuestionar muchísimas cosas. Entonces, eh, uno verse o sentir que está hablando en otro idioma que no es el suyo, lo hace valorar a uno su español. A mí me encanta español, me encanta hablar en español. Pues es la lengua de mi cariño porque yo hablo con mis papás y la familia que quiero en español. Y pues con ustedes, que no los, no los veo, pero pues te hablan español, es la lengua que para mí es con la que expreso mucho cariño. Eh, pero en inglés es algo distinto, es como es otra persona. ¿Sí? Me transformo hablando otro idioma. Y la gente también me ve distinta, porque yo no hablo inglés como en la televisión, yo no hablo inglés eh, sí, como uno lo tiene en la cabeza, por ejemplo. Yo hablo inglés como yo hablo inglés, punto, se acabó. Pero entonces también lo hace uno reconsiderar quién es. Y bueno, eh, eso me ayudó que de alguna forma como yo no sabía, yo llegué a un sitio donde yo era el único latino con mi color de piel, bien distinto. Yo no soy un mexicano y no me veo como un mexicano, entonces pues nadie me puede asociar como a México puntualmente, sino que me asocian a cualquier otro país. Y después también siento que nadie sabe dónde soy. Soy un desastre para esa gente porque no, o para, pues para mucha gente acá, porque no me pueden meter en un país. Pero entonces eso me hizo como dudar de dónde vengo y qué soy. Bueno, entonces a algún punto como que, bueno, voy a irme a otro sitio donde hablen inglés raro. Y pues había guardado, tenía unos ahorritos y me fui como pues a hablar inglés raro, entre comillas, a Europa, donde la gente sabe más de un idioma. Aquí en Estados Unidos la mayor parte de la gente no sabe más que inglés, entonces pues ellos no valoran el hecho que uno sabe dos idiomas, al menos dos idiomas. Entonces pues me fui a Europa y para mí, después de regresar, como que vi que, pues sí, la gente como que habla distinto el inglés en muchos sitios y yo no tengo que hablarlo perfecto. Y después también ¿Fuiste, como, ajá, sí. perdón que te interrumpa, a Europa fuiste a pasear o a hacer alguna pasantía? Pasantía, pasear. Pues a mí me invitaron Sí, uno por siempre estaba pregunta por escribiendo un pasear. artículo con dos personas del Museo de Historia Natural de París, otra persona de Genève, bueno, de Génova, estoy bien en la traducción, y Perfecto. otro, ¿cómo? No, creo que sí está bien tu traducción. Ok, perfecto. Y un italiano. Entonces, pues nos fuimos y nos reunimos en París a trabajar por un ratico, por como 3 días, y pues el resto del tiempo pues me puse a conocer, que también es algo que me encanta viajar. Yo, Pues esa era mi excusa. Ujú. yo lo que quiero agregar aquí ante la pregunta de Angélica, siempre que tengan la oportunidad, paseen. Yo a Europa he ido una sola vez, la excusa era una conferencia en España, eh, fui a Italia y me recorrí como varias ciudades en España y la cosa, me quedé como una semana larga para una conferencia de 3 días. Si tienen la oportunidad, paseen. Eso es más importante. Yo Pero en el creo que paseo de también es turista. cosa, otra Pero cosa sí, que tenemos en común los que hacen los que quieren hacer un postgrado, un doctorado, lo que sea, es que también es la excusa para viajar, ¿no? Como que gente los que hacemos un posgrado, más allá que por el interés de estudiar, es porque queríamos vivir la experiencia de vivir en otro país, y el estudio es una forma de que te den fácil una visa, de que te paguen para mantenerte, entonces uno pasea, conoce y terminas con un título de más, como que también es una motivación para hacer un posgrado, o pasantías, porque uno después en el doctorado también hace muchas pasantías a otras partes, o se va a un congreso, o te invitan a dar una charla, y bueno, uno va, aprovecha y de paso pasea. exacto. Ok, bueno. Bueno, entonces,
listo, al final, entonces también terminé mi doctorado un poco antes, entonces demoraba 5 años y me demoré 4 años y medio. Y trabajé con personas que admiro académicamente, como personas que nunca pensé en trabajar con ellas, nunca, porque pues eran personas que pues, tienen muchos títulos, muchas vainas ahí, pero pues para mí era increíble. Después me fui a hacer pues me fui, en teoría sigo acá en Arizona, a hacer un postdoctorado en un laboratorio grandísimo en Filadelfia. Ah, sigo trabajando remoto, hago investigación en un laboratorio de California, en Los Ángeles, y pues trabajo marginalmente en un centro de investigación para la Universidad de Ciencias, también en la misma universidad. Después, al final llegué a un sitio donde pues estoy tranquilo, hago como mi investigación, me encanta, pero también como que siento ese interés por estar haciendo cosas así, hablando con ustedes. Voy a hablar un poquito de mi investigación. Esto, afortunadamente, solo puse 2 cosas y son como muy básicas, eh, pero quiero saber de ustedes un poquito más. Entonces, antes de hablar, ¿qué les gustaría a ustedes investigar sobre lo que les rodea? Allá, no sé, ¿qué les encantaría saber del sitio donde viven, por ejemplo? Sigo, acabo de saltarme esa pregunta y les voy a contar qué es lo que hago. 2 cosas. Entonces, solo les voy a mostrar 2 artículos que eran como, son como los típicos artículos que uno encuentra como que investigadores de la Universidad de Arizona o investigadores de la Universidad de Harvard. Pero para mí es de Arizona. Entonces, esto es como, lo voy a simplificar, la forma más simple aquí, la forma que uno lo comunica a los que escriben periódicos, por ejemplo, o en televisión, lo que sea. Entonces, por ejemplo, un artículo que sacamos en el 2018 era ¿qué comía el primer animal? ¿Qué creen ustedes? Esto es como una nota, esto es de España, pero salió en muchísimas partes. Y es la pregunta simple como para mucha gente pues, que le interesa estas cosas como datos curiositos, como ¿qué comía el primer animal? ¿Qué creen ustedes que comía? Pues así como denme ideas. ¿Qué comía el primer animal? Si era el primer animal, no había animales por ahí. Entonces, ¿qué comía el primer animal? ¿Bacterias? ¿Bacterias? Pues sí, bacterias son Bueno, más antiguas. por acá dicen algas, pasto. Plancton, microorganismos. Ajá. Oh, perfecto. Perfecto, listo. Ya tienen ahí Sí, esa es la idea. Entonces, bueno, la pregunta es muy simple, pero resolverla es un problema, porque es una pregunta que se resuelve yendo alrededor de 800 millones de años hacia atrás. Entonces, lo que hicimos fue básicamente usar información sobre cómo se relacionan las especies. Entonces, aquí a la izquierda ven como un árbol filogenético. Entonces, el árbol filogenético muestra las relaciones evolutivas entre especies. Aquí tenemos una cantidad, pues 1072 especies, como las relaciones evolutivas entre esas especies. Básicamente usamos modelos para inferir cuáles eran las dietas hacia el pasado. Entonces, utilizando estos modelos y bueno, una cantidad de cosas un poquito más complejas, encontramos que realmente no sabemos qué organismos particulares, pero sabemos que no producían su propio alimento. Por, digamos, inferencias, sabemos que organismos, bueno, pueden ser o protistas, que todavía existen, o organismos que están extintos. Entonces, sabemos que no producían su propio alimento, se llaman heterótrofos, no sé si ustedes los hayan visto ya en su clase de biología, pero el primer animal fue un carnívoro. Ok, alguien dijo eso, pero entonces les voy a mostrar. Esto lo publicaron en Science y es lo mismo que dice Jonier. Entonces, Science es pues digamos que es una de las revistas top de ciencias y dice como el primer animal del mundo era un carnívoro y ponen un perro con carne de animal, que es básicamente lo que Jonier está diciendo. Encuentren el error. ¿Cuál es el error aquí? ¿Tendría que comerse a él mismo? Sí, o sea, el primer animal no puede comerse a él mismo porque pues es el primer animal. Entonces como es imposible, es una circularidad imposible. Entonces no entendieron el artículo y era como el primer animal comía un heterótrofo, o sea, comía un animal que no producía, perdón, comía un organismo que no producía su propio alimento, pero que no era un animal. Entonces, lo que dice Jonier es lo primero que uno pensaría, pero realmente no implica que se haya comido un animal, sino otro heterótrofo. Y eso es todo. Entonces, la pregunta... Ajá. Cristian,
¿Podría ser que comiera vegetales? Por acá alguien dijo vegetales. Posiblemente no, posiblemente no. Lo más probable es que haya comido un heterótrofo, otro animal que no produce su propio alimento. Sí. Sí, posiblemente no. Cristian, y una Pero curiosidad así loca. ¿Cuál sería ese primer animal? ¿Tienen alguna idea de cómo era, qué animal era? pues lo único que sabemos era lo que ¿Un posiblemente anfibio? comía, que no producía su propio alimento. Eso es lo único que sabemos. Pero, o sea, pudo haber sido un animal, perdón, un organismo extinto. O sea, básicamente que no existe ahorita, entonces pues no tenemos ni idea. O protistas en general. Protistas son estos microorganismos pequeñitos que, por ejemplo, pueden ir ustedes a un charquito de agua y recoger un poquito, como una muestrica, y verlos en el microscopio. Y ahí van a ver una cantidad de organismos pequeñitos. Posiblemente hayan sido de esos. Después, pues sí, ¿Ese sería el hay primer varias animal? opciones. ¿Algo así? Oh, me está preguntando por el primer animal o que comía el primer Sí, animal. no, ¿cuál sería ese primer animal? ¿Cuál fue? Oh, no, digamos que en general lo más probable con respecto al el registro fósil son organismos suaves, organismos suaves y pequeños. ¿Qué? Yo una vez escuché que todos los organismos Sí, venimos de un solo organismo del cual se dividen las diferentes especies. sí. Y a este organismo se Entonces, le sí, en esta filogenia aquí estoy mostrando como, este es el ancestro como más reciente para animales, este puntico rojo acá. Pero también hay un puntico para toda la vida, que es básicamente el ancestro como más reciente para lo vivo, que es lo que Juan Esteban está mencionando como Luca. Ujú. Voy a seguir entonces, esto es algo de cambio climático. Entonces a mí me interesa mucho el cambio climático pues porque es algo cercano, algo que le puedo decir, pero más yo estudio el cambio climático y eso es lo que va a pasar posiblemente en 30 años si no hacemos algo, porque es algo cercano a todos. Entonces pues yo empecé a estudiar cambio climático. Muy sencilla, cambio climático en este contexto significa simplemente los cambios en las condiciones climáticas o en las tendencias climáticas. Uh, Relativamente recientes en las últimas décadas que han sido causadas por efectos de humanos antropogénicos. Entonces me voy a enfocar en estos y pues efectos de gases de invernadero y otros aspectos también tienen importancia sobre el cambio climático. Pero básicamente son esas variaciones que son producidas por efectos antrópicos. Entonces este es uno de mis artículos, este es el que realmente científicos de la Universidad de Arizona descubrieron esto. Entonces, digamos que los encabezados eran un tercio de las especies de plantas y animales pueden desaparecer en el 2070. Es un artículo que básicamente examinamos los posibles efectos del cambio climático en diversidad. Simplemente mirando como que las especies han estado haciendo esto y el clima ha estado haciendo esto en las décadas pasadas. ¿Qué va a pasar si las especies siguen haciendo lo mismo y el clima cambia como se está proyectando? Entonces, eso es lo que hicimos, básicamente. ¿Por qué? Entonces, les voy a explicar por qué está esa pérdida de diversidad. Voy a explicarlo con escena. Entonces, la primera escena, imagínense ustedes en su habitación y la temperatura está como les gusta. Nosotros ya sabemos que es la temperatura lo que principalmente causa las extinciones. Entonces, su habitación está perfecta, no hay problema. Pero después de un rato, el cuarto se va calentando, se vuelve incómodo para ustedes. Entonces, tienen varias opciones. Se quedan en la habitación o se van a un sitio más cómodo. Entonces, lo que nosotros encontramos es que si ustedes deciden quedarse, van a pasarlo mal si la temperatura sube más de 2 grados centígrados. ¿Listo? Eso quiere decir que sus características fisiológicas y otros aspectos van a empezar a sufrir. Entonces, ya no va a estar bien si la temperatura sube más de 2 grados centígrados. Y si ustedes deciden irse a otro sitio más cómodo, las otras habitaciones están calientes. Entonces, pues como que no hay escapatoria. Y esto es el cambio climático. Entonces, lo que nosotros encontramos es que para las especies donde están ahorita, al parecer van a pasarlo mal si la temperatura sube más de 2.7 grados centígrados. Y aunque se vayan a otros sitios, no van a ser capaces de evitar el cambio climático, porque al parecer las condiciones climáticas a su alrededor también están tornándose agrestes, hostiles. Entonces, para las especies
Esto es otro detalle que no estoy explicando aquí con números, pero encontramos que es peor moverse que quedarse quietos, que también es preocupante. O sea, si una especie se mueve, es muy posible que encuentre condiciones que son adversas, lo cual es mal. Entonces, al parecer es mejor que la especie se quede donde está. Se queda usted en su habitación y espera básicamente que la temperatura no sube más de 2.7 grados. Así, sí, pues si seguimos pensando que las especies se van a seguir comportando como se han comportado en los 100 años pasados, pues encontramos que entre el 16 y 30% de las especies podrían dejar de existir en las próximas décadas. ¿Y qué podemos hacer? Eso es muy difícil. El artículo nunca habla de cosas puntuales. Hablamos del Tratado de París, que es algo muy importante que ustedes pueden leer ustedes, de qué se requiere, pues, escalas más grandes, pero ustedes pueden hacer escalas más pequeñas, reciclar, usar menos plástico, quizá sea importante. Ustedes están en un sitio donde realmente el impacto y la huella ecológica no es tan fuerte, pero también ser conscientes de esto, aun cuando salgan, es importante. Y también, cuando ustedes puedan elegir, si ya pueden elegir, los políticos, pues revisen las propuestas, que es lo que ya están proponiendo en términos ambientales. Estos cambios que uno cree mínimos pueden tener efectos importantes a largo plazo. Entonces, pues aquí solo le estamos, pues el artículo dice, es muy negativo en el sentido de que van a haber extinciones en las próximas décadas, pero le estamos dando un rango, es como, o queremos un 16% de especies que sufren extinciones, o un 30% al menos. Es como, ¿qué prefieren ustedes? ¿Hacer los cambios o pues dejar que esto siga así como va? Ven, te interrumpo, Cristian. Otra cosa que cada uno de ustedes puede hacer y que hay, digamos, modelos económicos y como estudios muy serios al respecto, es educarse. Mientras mayor nivel educativo en una comunidad, más tienden a proteger su ecosistema y a tomar decisiones responsables como reciclar, como consumir menos plásticos, como proyectos de compostaje, tener mejor calidad del aire, etcétera. Así que una cosa que ustedes pueden hacer y que esperamos que hagan muy próximamente es seguir estudiando, sigan estudiando. Bueno, aquí ya concluyo. Básicamente, mi miedo a las matemáticas. Les dije ahorita que trabajaba con un grupo en California, Los Ángeles, ellas Aratna, hacen cosas impresionantes de reconstruir las condiciones climáticas hacia atrás, hacia el pasado. Y yo desarrollo ahorita modelos matemáticos que intentan inferir las condiciones climáticas. Entonces, hago diferentes tipos de modelos, estadísticas, utilizando un resto de matemática para intentar producir estimados de temperatura, no sé, hace 1000 años, hace 2000 años, etc. Y aquí hay algo como dato curioso, en el mismo laboratorio, ellos utilizan los mismos modelos. Estos mismos modelos los han utilizado como para inferir temperaturas de dinosaurios. Entonces, pues, digamos que es muy bacano, como que dato curiosito, pues, los mismos modelitos que yo estoy utilizando, mejorando, ellos los han utilizado para saber cuál era la temperatura corporal en este dinosaurio inmenso, brachiosaurios y camarasaurios, para saber qué tan calientes mantenían adentro. Y ya, lo único que les quería decir para redondear es que no los quiero invitar a estudiar biología. Esto es un no de la charla, porque esa es mi experiencia y esta es como mi vida resumida. Ustedes tienen que tomar sus decisiones y revisar qué es lo que quieren. No es una invitación para nada para que estudien biología. Si ustedes van a tomar su decisión de estudiar biología, revisen realmente cuáles son las implicaciones e instrúyanse. Sí, como independientemente, y pueden preguntarme lo que quieran, pero tienen que hacer ustedes. Salir es importante, les decíamos eso hace rato y varias veces. Nunca se olviden dónde son, que es muy, 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 muy importante. Regresar a cambiar algo. Y si no pueden regresar inmediatamente, pues entonces de alguna forma busquen la forma de estar cerca a las personas. Conocer personas es muy importante. Muchos éxitos son consecuencias simplemente sociales, simplemente de estar allí y conocer esta persona o esta otra persona y preguntar siempre.
Siempre es eso. Estudiar inglés, una segunda lengua o una tercera lengua para muchos de ustedes quizá es a veces muy necesario, al menos para este camino académico. Y no se limiten a estudiar por cartones, porque eso realmente no ayuda. Usted puede tener el cartón que quiera, pero si pues, puede ser mala persona o puede realmente no entender nada de lo que hizo de esos 5 años, pues no hizo nada. ¿Sí? Tienen que pensar realmente qué están haciendo. El cartón está de más, pero estudien y entiendan las cosas. Sí, hay que aprender a aprender quizá. Y ya, eso es todo. Eso es todo lo que les quería decir. Estos son mis datos de contacto. Este es mi correo. Les contesto. Si me envían un correo en cualquier momento, les contesto. croman@tempo.edu. Y este es mi Twitter. Si me quieren seguir, yo, bueno, de una los sigo de regreso y estoy pendiente. Y ya, los leo también. Los leo en Twitter o donde me escriban. Ya, muchas gracias. Si quieren Bueno, hablar de cualquier cosa, bueno, ahí estoy pendiente.